Primeramente quiero dar gracias a Dios por una vez más permitirme poder predicar su palabra. Y hoy quiero predicarles sobre una palabra que Dios puso en mi corazón, una palabra que yo creo que muchos creyentes atravesamos este tipo de problemas, este tipo de lucha. Y la palabra de hoy se llama levántate porque el largo camino te resta. Levántate porque el largo camino te resta. Y el tema principal de esta palabra habla sobre el cansancio, sobre las ganas de querer abandonar, que muchas veces como creyentes pasamos. No sé si soy el único, si ustedes también, muchas veces nos hemos sentido cansados en el ministerio, en el servicio, en la familia, quizá hasta en el amor, quizá en el trabajo, en muchas áreas de nuestra vida. Y hoy quiero predicarles sobre tres hombres importantes en la historia de la Biblia que a pesar de haber hecho grandezas, a pesar de haber sido muy utilizados por Dios, igual sufrieron, pasaron por cansancios y por desánimos. Y el primer hombre del cual yo le quiero predicar se llama Elías. No sé si alguno lo conoce. Elías fue un gran profeta en el Antiguo Testamento que fue usado para cosas tremendas, donde la gloria de Dios se pudo ver manifestada a través de la vida de Elías. Pero a lo largo de su ministerio él sufrió un cansancio, una gana de querer abandonar, a tal punto que hasta llegó a pedir la muerte. Y yo les voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, y dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. En este pasaje le estaba pidiendo la muerte, se encontraba descansando bajo un enebro, que un enebro era como un árbol, el cual da sombra, donde se permitía poder descansar abajo de ese árbol. Pero es importante que entendamos el contexto de esta palabra y por qué Elías llegó a sentirse cansado. Elías se había sentido cansado después de luchar contra los profetas de Baal y de Acera. Versículos anteriores, la palabra de Dios cuenta esta historia de cuando Elías había tenido que tener un desafío junto al rey Acab contra los profetas de Baal, que eran 450, y contra los de Acera, que eran 400. Eran 850 falsos profetas, el desafío consistía en que tenían que demostrar cuál era el Dios verdadero, si el Dios Baal o el Dios nuestro, de Abraham, de Isaac y de Israel. Y entonces ahí surgió que el desafío se contaba en tener que armar un altar en el cual tenían que ofrecer holocausto, en el cual tenían que poner un animal y no se tenía que prender fuego de forma manual, sino que el fuego tenía que descender a través de la oración a su Dios. Los profetas oraron al Dios Baal y Elías a nuestro Dios. Y lo que ocurrió fue que desde la mañana hasta el mediodía los profetas de Baal estuvieron orando, saltando, llegaron a un punto exagerado hasta que llegaron a lastimarse de los cuerpos y a sangrar, esperando que el Dios Baal le conteste, y no fue así. Y fue así que cuando le tocó a Elías comprobar esto, comprobar el poder de Dios y que nuestro Dios es el verdadero y el único Dios, fue ahí cuando descendió. Cuando oró de forma sencilla, y ahí descendió el fuego y se encendió el altar y consumió todo, desde las piedras hasta el agua, hasta todo. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel, estando expectante a esto, entendió que nuestro Dios era el único Dios verdadero y empezaron a creer. Dios permitió este desafío para que el pueblo de Dios deje de dudar entre Baal o Dios y que empiecen a creer en Dios. Y luego de esto, fue ahí cuando murieron a mano de Elías los 450 profetas de Baal. Y ahí cuando se enteró Jezabel, que Jezabel es la esposa y reina de Acab, que eran paganos, idólatras, ahí fue cuando mandó a matar a Elías. Le dijo, mandó un mensajero de que a Elías iba a matar como habían hecho con los profetas de Baal. Y fue ahí cuando Elías huyó.
Y antes de saltar a la parte del cansancio, quiero hacer un punto acá, y es que me sorprende como un hombre como Elías, que había sido usado por Dios para algo grande, como matar a 450 profetas de Baal por un ataque del enemigo, se cansó y quiso abandonar todo. No sé si a ustedes les pasó alguna vez que Dios los usó para algo grande, para lo que sea, y por un ataque del enemigo caemos. Y fue así como Elías huyó y después sintió ese cansancio en el medio del desierto, pidió morirse, ya no quería estar más. Y muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera. Nos sentimos de esa manera cuando estamos en el servicio, o en el ministerio, o en nuestra familia, o en el trabajo, que las cosas no son como esperamos y nos cansamos. Deseamos inclusive hasta la muerte en algunos casos. Y yo le voy a leer ahora, Primera de Reyes 19:5, y dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Y bueno, fue así como Dios le dio a Elías un descanso, Dios lo restauró, Dios lo levantó. Pero es lindo que sepamos apreciar este pasaje. ¿Por qué Dios no lo levantó en la primera vez a Elías y le dio descanso 2 veces? Porque es necesario que cuando estamos cansados, Dios nos nutra, Dios nos restaura, para después levantarnos de nuevo y ahí indicarnos qué es lo que tiene para nuestra vida. Era necesario que Elías descanse para que se le vaya ese cansancio y esa angustia que él estaba sintiendo. Y esta es una prueba real de que Dios interviene cuando estamos cansados, cuando deseamos morirnos, cuando no queremos más nada. Es ahí cuando interviene Dios, como intervino con Elías, y le dice, levántate porque el largo camino te resta. Y el segundo personaje es Moisés. Moisés también, otro hombre de Dios que fue usado para grandes cosas en el camino de Dios. Fue un hombre que tuvo una responsabilidad muy grande, sintió cansancio, sintió una carga. Él había sido elegido para liberar al pueblo de Israel de Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que pasó con Moisés? ¿En qué momento él se pudo haber sentido así, cansado? Lo que pasó con Moisés es que él se cansó por haber sentido una carga. Él sintió que no podía con todo él solo, y se lo voy a estar leyendo a continuación en el libro de Números, capítulo 11, versículo 11 al 15, y dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, o a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo hacías tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea ni mal. Amén. Este pasaje bíblico habla de cuando Moisés se sentía cargado por el pueblo. El contexto bíblico de esta historia es que cuando habían acampado un año en Sinaí y tuvieron que emprender de nuevo el viaje a Tierra Prometida, al tercer día, a lo poco del viaje, el pueblo se empezó a quejar de nuevo. Se empezó a quejar que extrañaba de las circunstancias, que extrañaba la comida de Egipto, que extrañaba lo de antes. Y esto empezó a ser una carga para Moisés, que se empezó a cansar. Y muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera, que quizá nos sentimos cansados en el ministerio, nos sentimos cansados en el servicio, nos sentimos cansados en el trabajo, o nos sentimos cansados en nuestra familia, porque sentimos que trabajamos y que no nos alcanza para nada, y que nuestra familia igual se queja, y así un montón de aspectos de nuestra vida. Pero hay algo importante
que es entender que Dios interviene siempre a pesar del cansancio que nosotros vamos a tener. ¿Y cómo es que intervino en el caso de Moisés? Yo le voy a leer el libro también de Números, el mismo capítulo 11, el versículo 16 y 17. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué quiere decir acá esto? Que Dios a Moisés, en el medio del cansancio y la carga que él tenía, Dios le puso a otras personas, a otros ancianos, que los ancianos eran los líderes, personas experimentadas y con autoridad, para que lo acompañen y sostengan la carga con él. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que Dios ya puso a personas en nuestro camino que sostengan la carga con nosotros. Como discípulo puso a un líder en nuestro camino, que nos acompaña y que sostiene la carga con nosotros. Como líder puso a un pastor, supervisor, que sostiene la carga con nosotros y que está con nosotros. Como pastores supervisores puso un pastor más arriba todavía, que es el que está como nosotros, que es como ese anciano que nos cuida y que carga la mochila con nosotros, que no estamos solos. Pero es difícil que podamos ver esto cuando no nos abrimos. Dios le dio a Moisés en el camino, le puso a los ancianos para que carguen con él ese peso, esa responsabilidad. Y Dios ya puso a personas en el camino para que nosotros podamos sentirnos más relajados, más descansados. Pero una de las razones por las cuales nosotros todavía nos sentimos ese cansancio es porque no buscamos de esa persona que Dios puso. Sabemos que Dios puso, como le puso a Moisés ancianos, a nosotros nos puso un líder, nos puso un pastor en nuestro camino, pero no abrimos nuestro corazón hacia él. Cuando tenemos que hablar algo, no hablamos con nuestro líder. Cuando somos líderes y tenemos que hablar con nuestro pastor supervisor, no hablamos con nuestro pastor supervisor, no tenemos charlas pastorales, no guardamos las cosas, nos callamos las cosas, y así es imposible que podamos sentir un descanso en el medio del cansancio, ¿se entiende? Es por eso que es importante que esta palabra la podamos aplicar en nuestra vida, que nunca estamos solos. La voluntad de Dios no era que Moisés cargue todo solo. La voluntad de Dios no es que vos cargues el ministerio solo, el servicio solo, que hagas todo solo. Pero es importante que puedas pegarte a tu líder, a tu pastor supervisor, y que entiendas que como Dios puso a Moisés personas y ancianos para guiarlo y cargar la carga con él, también lo puso a nosotros. Amén. Y el último personaje es Jeremías, también un profeta tremendo en el Antiguo Testamento, que pobre Jeremías sufrió mucho a lo largo de su ministerio y de hacer la voluntad de Dios. Sufrió burlas, sufrió azotes, sufrió un montón de cosas. Y sufrió y se cansó tanto, hasta físicamente, al punto que pidió morirse, al punto que hasta llegó a pensar a dejar de predicar, de dejar de buscar de Dios. No sé si alguna vez le pasó a ustedes que sufrieron tanto, se cansaron tanto al punto de decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy al discipulado? ¿Para qué hago esto? Si igual todo lo mismo y sale todo mal. Y les voy a leer un versículo en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 14 al 18, y dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, que no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, o sea, noticias, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea él tal hombre como en las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Amén. No sé si a ustedes les pasó que se sintieron así en el camino de Dios, que dijeron, ¿para qué nací? ¿Para qué Dios me trajo acá? ¿Por qué propósito me trajo acá? Si las cosas igual siguen igual que siempre. Lo que le pasó a Jeremías es que él no veía cambios en el pueblo. La misión de Jeremías era profetizar al reino de Judá sobre el juicio inminente que se venía de parte de Dios al pueblo, porque el pueblo había quebrantado las leyes
era desobediente, hacían las cosas mal. Y muchas veces nos sentimos como Jeremías. Inclusive en el versículo 2 del capítulo 20 expresa como el sacerdote Pasur lo azotó, le pegó literalmente, le pegó, y lo puso en el cepo, que el cepo era un instrumento de castigo y tortura hecho con madera pesada, en el cual el cuerpo de la víctima estaba inmóvil, y no solo que estaba inmóvil, sino que causaba calambres, dolor, y encima era humillante, porque se exponía en un lugar público. Y quizás no sé si a ustedes les pasó, que fueron burlas en algún momento. A mí me ha pasado un montón de veces que me he cansado, me sentí como Jeremías porque fui burla quizás en el trabajo, que parece que sos cristiano y quería hacer las cosas bien, pero sos burla, te molestan, se ríen de vos. A mí hasta me han llegado una vez a levantar la mano por ser cristiano. Y es algo grave eso. Y fue como me identifiqué yo con Jeremías, una persona que quizá a pesar de lo que yo pude haber pasado, yo sabía que tenía que ser fiel y seguir el llamado que Dios me dio. Y en el versículo 9 dice, también del capítulo 20, y no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Esto lo dijo Jeremías, que no se iba a acordar más de Dios y que no iba a hablar más en su nombre. Se había cansado a tal punto que no quería predicar más, que no quería saber más nada con Dios. Y eso es algo que muchas veces nos pasa lastimosamente a los hijos de Dios, que por las burlas, porque la gente no cambia, porque ves que tu familia no cambia, ves que tu hermano, tu hermana, tu padre, que lo que ves que está ahí sentado con vos no está, no cambia, y no ves los cambios, y te cansás, te frustrás, y decís, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a hacer esto para Dios? Y al final todo es igual. Pero Dios de igual manera hizo que Jeremías pueda cumplir con lo que tenía que cumplir. Y ustedes fíjense que estos tres personajes, tanto Jeremías como Elías como Moisés, son distintos personajes, son distintos hombres de Dios tremendos que fueron usados y que sintieron cansancio a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio. Fueron distintas historias, pero conecta en el mismo sentido que los tres sufrieron un cansancio de abandonar. Elías sufrió un cansancio físico, emocional, Moisés un cansancio también emocional de sentir que no podía llevar la carga solo. Jeremías sufrió un cansancio también físico, sentimental, de que las cosas no cambiaban. Pero lo que tiene de bueno es que a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades de estos tres personajes, de estos tres hombres de la Biblia, a pesar de las dificultades, Dios nunca los dejó solos. Dios siempre los levantó. A Moisés, para que no lleve sola la carga, le puso personas en su camino para que levanten la carga con él. A Elías lo nutrió y lo restauró para que pueda seguir de pie y seguir caminando en su llamado. Y a Jeremías, como dice el versículo 9, no obstante, había mi corazón como un fuego ardiente. Es por eso que hoy también estás acá, a pesar del cansancio. Hoy estás acá porque hay un fuego ardiente en tu corazón que te anima a no rendirte y a decir, hay algo que Dios quiere hacer en mi vida, hay algo que Dios puede cambiar. Y es por eso que al final y al cabo de toda esta palabra, el cansancio nunca es el final de nuestra vida, el cansancio nunca es el final de tu ministerio, el cansancio nunca es el final de tu familia. El cansancio, de hecho, muchas veces es el proceso a la etapa previa, a una nueva etapa con Jesús, a unos nuevos cambios. Y es por eso que